Hola, ¿qué tal, estimados alumnos? Vamos a dar inicio a la clase de fibrilación auricular del curso del módulo de cardiología en el curso de medicina tercero. Yo soy el doctor Rubén Aguayo del Hospital San Juan de Dios, de la sede Occidente de la Universidad de Chile. La fibrilación auricular se reemplaza el ritmo sinusal normal por un caos eléctrico. Hay frentes de colisión, de depolarización que chocan unos con otros. Generalmente se inicia en la aurícula izquierda, y esto hace que no solamente se pierda la actividad eléctrica normal, sino que también se pierde la función contráctil. Cae el llene ventricular y secundariamente cae también el gasto cardíaco. Acá vean ustedes que tenemos al lado izquierdo un corte sagital del corazón normal, el nodo sinusal, que es una agrupación de células automáticas que inicia la activación eléctrica del corazón ahí en el techo de la aurícula derecha. Se depolarizan las aurículas, la aurícula derecha, luego la izquierda, y el estímulo llega, entonces pasa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda y llega al nodo auriculoventricular, baja por el His-Purkinje y va a depolarizar los ventrículos. Y esto determina entonces, como lo vemos en el trazo inferior, un ritmo sinusal, una onda P, habitualmente positiva en D2, negativa en ABR, con el intervalo PR y la depolarización ventricular, el complejo QRS, y luego la repolarización ventricular. En el lado derecho vemos el mismo corte sagital, pero un paciente que ha perdido el ritmo normal del corazón y es reemplazado por este caos eléctrico, la fibrilación auricular, que habitualmente puede tener su origen en el óstium de las venas pulmonares. Distintos frentes colisionan unos con otros, lo que genera un caos eléctrico, una verdadera fibrilación de las aurículas, 400, 600 por minuto, y estos impulsos llegan, una cantidad importante, entonces llegan acá al nodo auriculoventricular, que los filtra, y entonces deja pasar 80, 100, 120, 140, dependiendo de las conducciones, de las propiedades de conducción que tenga en ese momento el nodo auriculoventricular, y vemos cómo se determina entonces una respuesta irregular, intervalos RR irregulares, y una fibrilación de la línea de base en la cual se pierde la onda P sinusal y se reemplaza por esta actividad fibrilatoria de las aurículas. Los RR son irregulares y por eso que se llama arritmia completa por FA. Es irregular en cuanto a los intervalos RR, ¿ya? Y en cuanto, ¿no es cierto?, a la amplitud del pulso. Vean ustedes que entre este intervalo, entre este R y este complejo R, digamos, hay un intervalo mayor que este otro, y por lo tanto este determina un diástole mayor, un mejor llenado, y por lo tanto una mejor onda de pulso, a diferencia de lo que ocurre en este otro, que la onda de pulso es menor. Entonces, por eso que es irregularmente irregular, irregular en cuanto a los intervalos RR y a la amplitud de la onda de pulso. En cuanto a la epidemiología, es la arritmia sostenida que vemos con más frecuencia en clínica, 1 o 2% de la población la presenta. Vean ustedes que si Chile tiene 1 millón, o sea, 18 millones en la población, vamos a ver que el 1% serían entre 150.000 y 200.000 personas que sufren la arritmia en nuestro país. La incidencia aumenta con la edad. Esta es una arritmia que aparece con la edad, en los menores de 50 años raras, y en los pacientes octogenarios puede llegar a afectar a casi el 10% de la población de pacientes mayores de 80 años. Y es mucho más frecuente en presencia de cardiopatía estructural. En cuanto a los factores de riesgo, la hipertensión está presente en alrededor del 70% de los pacientes con FA, el factor de riesgo que se ve con más frecuencia en los pacientes con fibrilación auricular. Un porcentaje de 10-15% padecen de diabetes mellitus, y un porcentaje menor tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica o pueden tener alteraciones tiroideas. En un bajo porcentaje, 3%, la FA aislada, es decir, en general es una FA que se presenta en un paciente relativamente joven y sin cardiopatía estructural. 25% de los pacientes con FA tienen cardiopatía coronaria. Es una arritmia muy frecuente de la cirugía cardíaca. Luego de la cirugía coronaria o de la cirugía valvular, 1/3 de los pacientes pueden hacer arritmias perioperatorias, lo que prolongan muchas veces la hospitalización y pueden producir algunas complicaciones en cuanto a la evolución de los pacientes. Es importante que la fibrilación auricular es muy frecuente en los pacientes con enfermedad reumática, ya como complicación alejada, pacientes con enfermedad reumática y compromiso valvular, particularmente mitral y aórtico. La enfermedad reumática es una enfermedad de los países pobres, de hacinamiento, de streptococcus, digamos, con infecciones respiratorias en la infancia, en la adolescencia. En nuestro país no erradicada, pero ya estábamos viendo muy poca enfermedad reumática. Sin embargo, en los últimos años, con la migración de países pobres,
estamos viendo nuevamente pacientes jóvenes, menores de 50 años, con cardiopatía valvular reumática. Los pacientes con estenosis mitral reumática eh, hacen con mayor frecuencia FA y fíjense ustedes que son pacientes de mucho cuidado porque tienen un alto riesgo cardioembólico. Por último, 20% de los pacientes con disfunción ventricular también presentan fibrilación auricular. En cuanto a la fisiopatología, lo conversábamos, hay múltiples circuitos de micro reentrada que colisionan unos con otros, se originan en la aurícula izquierda, digamos, y sostienen la fibrilación auricular. Hay focos ectópicos automáticos cuyo trigger, cuyo origen puede estar en el ostium de las venas pulmonares, ¿ya? Y hoy día es un target en cuanto al tratamiento no farmacológico, lo que vamos a ver al final, la ablación con radiofrecuencia de los ostium de las venas pulmonares, que pueden tener un rol curativo. Y finalmente el remolado eléctrico produce alteraciones en las propiedades del potencial de acción, acortamiento de los periodos refractarios y acumulación de calcio al interior de la célula, lo que hace que se perpetúe entonces la fibrilación auricular. En este diapositivo vemos en la parte central un trazado con una fibrilación auricular, ahí fibrilación de línea de base, no se ve onda P que precede al QRS, hay intervalos RR irregulares, y vean entonces que si vemos acá están los factores de riesgo que predisponen a la FA, hipertensión, obesidad, apnea del sueño, alteraciones tiroideas, el alcohol, las drogas, todos estos factores van a producir remodelado eléctrico, y el remodelado eléctrico lo entendemos fundamentalmente como cambio en la forma y en la función y la composición de las paredes de las cámaras, fundamentalmente las aurículas, se dilatan, se reemplaza el tejido miocárdico por fibrosis, también hay fenómenos de inflamación, de isquemia, de hipertrofia, y todo esto, digamos, a nivel celular, digamos, está muy en relación con el estrés oxidativo, la activación del sistema nervioso autónomo y del eje renina-angiotensina-aldosterona. Todo esto produce cambios eléctricos, las anormalidades eléctricas que conversamos en los diapositivos anteriores, alteraciones en la conducción, se pierde la homogeneidad de la actividad eléctrica de las aurículas, se produce una dispersión de la repolarización y todo eso entonces va a permitir y va a favorecer y va a, de alguna forma, a perpetuar la fibrilación auricular. En este diapositivo vemos algo parecido, digamos, pero ya lo que sucede a nivel celular. Nuevamente aquí en la columna de la izquierda están los factores de riesgo cardiovascular y todos estos factores de riesgo entonces van a afectar, ¿no es cierto?, el funcionamiento de este corazón, van a producir un remodelado eléctrico y un remodelado mecánico, ¿ya?, con los cambios eléctricos y los cambios del calcio intracelular, y todo esto finalmente produce un remodelado del corazón, un remodelado vascular también. Hay inflamación en los miocardiocitos, ¿ya? Y alteraciones de la coagulación. Fíjense ustedes que se va de alguna forma también a alterar el endotelio de los vasos en el remodelado vascular, ¿ya?, con la exposición de colágeno y factores de procoagulantes que están en el subendotelio a los elementos figurados, y esto va a generar también un estado de hipercoagulabilidad, y es lo que nosotros sabemos que es lo que pasa en la fibrilación auricular, que uno de los problemas importantes es que justamente se pueden producir trombos intracavitarios en la aurícula izquierda o la orejuela, que pueden entonces viajar a la circulación sistémica y, en este caso, producir un accidente cerebrovascular. De tal forma que se hace muy, muy relevante el control de los factores de riesgo que vemos acá, buen control de la diabetes, de la hipertensión arterial, de la obesidad, para que los pacientes entonces podamos de alguna forma evitar la cardiopatía hipertensiva o una enfermedad coronaria, y de esa forma evitar todos estos fenómenos a nivel celular que van a gatillar y van a perpetuar la fibrilación auricular. ¿Cuál es la mortalidad cardiovascular asociada a la FA? Vean ustedes los acontecimientos clínicos acá en la columna entonces de la izquierda, ya muerte, accidente cerebrovascular, mayor hospitalización, alteración de la calidad de vida, disfunción del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca, deterioro cognitivo y demencia vascular por fenómenos de microembolía. De tal forma de que fíjense ustedes que la fibrilación auricular afecta a nuestros pacientes, ¿no es cierto?, por distintos mecanismos.
Y por lo tanto se hace muy importante enfrentar a los pacientes de una forma integral para evitar, ¿no es cierto?, estas alteraciones en la calidad de vida, digamos, el deterioro de los pacientes y la mortalidad prematura. En cuanto a la clasificación de la fibrilación auricular, habitualmente a mí me gusta hablar de las 3P, la FA paroxística, la FA persistente y la FA permanente. Para ustedes, digamos, lo más importante es recordar eso. En general, la FA paroxística es una FA que, como su nombre lo dice, aparece en general de forma paroxística, es autolimitada, ocurre en sujetos jóvenes sin mayor cardiopatía estructural, y la verdad es que los pacientes muchas veces convierten de forma espontánea. El gran grupo, digamos, probablemente, bueno, o probablemente está acá, digamos, el otro extremo, la FA permanente, que son justamente los pacientes mayores, añosos, con distintos factores de riesgo cardiovascular y con corazón remodelado, con aurícula dilatada y caída en la fracción de eyección, en los cuales la FA ya se ha tomado el control del ritmo del corazón. Y entre entonces la FA paroxística, ¿ya?, y la FA permanente tenemos este grupo que son las FA persistentes, que son pacientes que habitualmente tienen factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, pero no tan avanzados, son hipertensos o pueden ser diabéticos o coronarios, pero que mantienen función ventricular relativamente conservada, la aurícula izquierda no está muy grande, y en estos pacientes entonces uno tiene que intentar recuperar el ritmo normal del corazón, y lo vamos a ver más adelante que tenemos estrategias farmacológicas y no farmacológicas. Así que recordar acá las 3P, FA paroxística, FA persistente y FA permanente. Como les decía, las adelantadas, el adecuado manejo constituye un desafío, se puede asociar a importantes secuelas si uno no hace las cosas bien, y el mejor conocimiento de la fisiopatología ha permitido avances en el manejo farmacológico y no farmacológico de la fibrilación auricular. El tratamiento fundamentalmente lo podemos asociar, digamos, o tiene 3 ramas. Uno, el control del ritmo, o sea, recuperar el ritmo sinusal, habitualmente asociado a una cardioversión farmacológica, asociado a drogas antiarrítmicas o una cardioversión eléctrica. Control de la frecuencia, cuando ya suponemos, digamos, que el paciente tiene una FA, ¿no es cierto?, avanzada, permanente, y aquí juegan un rol importante todas las drogas que bloquean el nodo auriculoventricular. Y en ambos casos, ya sea el control del ritmo, el control de la frecuencia, siempre tenemos que tener presente la prevención de complicaciones tromboembólicas, es decir, el tratamiento anticoagulante. Acá en este cuadro que se ve muy, con mucha información, digamos, es la evolución de los últimos 25 años, cuarto de siglo, de cómo han evolucionado los tratamientos en la fibrilación auricular. Ya vean ustedes que aquí nos movemos en la ordenada desde el año 95 hasta prácticamente los últimos años, y aquí está la evolución en verde del tratamiento farmacológico, la aparición de los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, fundamentalmente lo que más usamos es el enalapril. Luego aparecen los antagonistas del receptor de angiotensina, y finalmente aparecen los beta bloqueadores de última generación, como el carvedilol, el metoprolol y el bisoprolol, ¿ya? Todos ellos juegan un rol importante, fundamentalmente en el control de los factores de riesgo, particularmente en la hipertensión, y también algunos de ellos en la prevención del daño en diabetes mellitus, digamos, no solamente mantención de evitar la progresión de la diabetes y la posible cardiopatía coronaria, sino que también la protección renal. En la línea azul vemos cómo ha evolucionado el tratamiento anticoagulante, los antivitamina K, que lo usamos ya hace casi 70 años, fundamentalmente el acenocumarol. El acenocumarol es lo que hemos usado más, la warfarina es la que más se usa en el extranjero, y vean ustedes entonces cómo por ahí, hace los últimos 10 años, empezaron a aparecer los anticoagulantes directos, NOAC o DOAC, ya el rivaroxaban, el dabigatran y el apixaban, que son los que tenemos acá, y que fundamentalmente son mucho más eficaces y sobre todo son más seguros. Tienen mucho menos riesgo de complicaciones, sobre todo en los pacientes mayores, en lo que tiene que ver el accidente cerebrovascular, digamos. Así que ha habido un importante cambio, digamos, en cuanto a la evolución del tratamiento anticoagulante. Hoy día cada vez se están usando más los anticoagulantes directos. En la línea central está fundamentalmente lo que tiene que ver con el tratamiento antiarrítmico,
farmacológicos, ya dentro de los cuales la estrella, digamos, la mejor droga que disponemos hoy día es la mevadrona. Es un muy buen antiarrítmico, pero tiene muchas reacciones colaterales, es una droga muy liposoluble, tiene un volumen de distribución muy amplio, de tal forma que tiene muchas reacciones colaterales, depósitos corneales, problemas tiroideos, fibrosis pulmonar, problemas hepáticos, músculo esquelético, es decir, tiene muchas reacciones colaterales, pero sigue siendo es el mejor antiarrítmico del cual disponemos, de tal forma que muchas veces es necesario usar la mevadrona para mantener el ritmo sinusal o para intentar una cardioversión farmacológica. Su otra utilidad también es hoy día en los pacientes con arritmias ventriculares. La evolución acá no ha sido muy buena y la dronedarona, digamos, que era una droga parecida de la familia, digamos, finalmente no se utilizó, digamos, porque tenía más reacciones adversas que beneficios. Acá tenemos también, en esta línea aparece en rojo, aparece lo que ha sido el tratamiento no farmacológico, digamos, está los antiarrítmicos arriba y empieza a aparecer la ablación ya en los últimos 10 años, la ablación por radiofrecuencia, lo que les decía yo, la ablación de los ostium de las venas pulmonares, donde llegan las venas pulmonares a la aurícula izquierda, se ha visto que son un importante gatillo de fibrilación auricular, sobre todo en los pacientes con FA paroxística y persistente, pacientes relativamente jóvenes con corazones no muy remodelados, hoy día se constituye como una alternativa de tratamiento la ablación por radiofrecuencia de las venas pulmonares. Y por último, en la última línea azul del lado derecho, en la columna, tenemos la evolución del tratamiento quirúrgico, que hoy día ya prácticamente no se utiliza. Se hacía un procedimiento que se llamaba el MACE, que se hacía en líneas con el electrobisturí en la aurícula izquierda, con la idea de alguna forma de eh, darle un camino a esta depolarización caótica del corazón y darle alguna actividad eléctrica, alguna cierta organización de activación eléctrica y mecánica a los pacientes que están en FA, pero hoy día, como les digo, ya se hace muy poco, y habitualmente se intenta en los pacientes que van a ir a cirugía, los pacientes que tienen que hay que hacer un reemplazo valvular mitral y que están en FA, muchas veces el cirujano aprovecha de hacer una cirugía de laberinto o de MACE, ¿ya? Para intentar recuperar el ritmo sinusal, y yo diría que en alrededor de un tercio de los pacientes, la verdad es que se consigue recuperar el ritmo sinusal en el mediano plazo. Si pudiéramos resumir entonces, vean ustedes que acá tenemos entonces el tratamiento, ya tenemos fundamentalmente el control de la frecuencia y del ritmo, el resultado es la estabilidad hemodinámica, el control de los factores precipitantes, fundamentalmente cambios en los estilos de vida y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares subyacentes. Esto es fundamental, ¿ya? Un paciente hipertenso, hay que manejar mejor la presión, el paciente diabético también, un paciente coronario o con insuficiencia cardíaca. Muchas veces el buen control de los factores de riesgo es suficiente para convertir la arritmia. La anticoagulación, que prácticamente hoy día acompaña a todos los pacientes con FA persistente y permanente. Por último, acá los pacientes que tienen FA permanente vamos a tener que preocuparnos del control de la frecuencia, porque ya la FA se ha transformado en el ritmo propio del corazón, fundamentalmente con beta-bloqueadores o calcioantagonistas no dihidropirínicos, eventualmente la digital. Y cuando uno en pacientes con FA persistente, digamos, quiere recuperar el ritmo sinusal, siempre hay que hacer un intento razonable de recuperar el ritmo sinusal. Bueno, esto lo hacemos a través de entonces los antiarrítmicos, fundamentalmente la mevadrona o una cardioversión eléctrica. Todo esto va a producir estabilidad hemodinámica, reducción del riesgo cardiovascular, prevención de ACV, accidente cerebrovascular, mejoría de los síntomas, de la calidad de vida. Y esto se traduce obviamente en el paciente que se siente mucho mejor, puede recuperar su actividad cotidiana, mejora su calidad de vida y también mejora su expectativa de vida. Con respecto a la cardioversión, el grupo, acuérdense ustedes, de FA persistente, uno siempre tiene que hacer un intento razonable de volver al ritmo sinusal, ¿ya? De que la cardioversión sea exitosa o no va a depender de algunas características. Por ejemplo, la edad del paciente. Los pacientes jóvenes habitualmente es más fácil recuperar el ritmo sinusal que los pacientes mayores. La data de la FA, mientras más precoz hacemos la cardioversión, más posibilidades de recuperar el ritmo sinusal. Pacientes que están en FA más allá de un año, en general, son pacientes que cuesta más recuperar el ritmo sinusal. Y por último, el remodelado
del corazón. Las dimensiones de la aurícula izquierda es importante cuando está muy dilatada o cuando cae la función ventricular, hay una disfunción ventricular moderada, severa, la verdad es que las posibilidades de recuperar el ritmo sinusal se van alejando un poco más. Pero cuando tenemos un paciente relativamente joven, con una FA que tiene un par de semanas o un par de meses, con una aurícula que está levemente dilatada y cuya función ventricular es normal o levemente deteriorada, uno tiene que hacer un intento para recuperar el ritmo sinusal, porque el ritmo normal del corazón no es la fibrilación auricular, sino que es el ritmo sinusal. Acá está lo que hacemos cuando llega un paciente al servicio de urgencia con fibrilación auricular. Fíjense usted, si llega un paciente al servicio de urgencia y la FA tiene menos de 48 horas, uno teóricamente podría ir a una cardiovisión directo, ¿ya? Una FA de menos de 24, 48 horas. Hoy día en general tenemos en nuestros hospitales, digamos, ustedes todos son estudiantes de la Universidad de Chile y están en el Hospital Salvador, en el San Juan de Dios, en el Hospital Barros Luco, en el San Borja, en el Hospital en el J. Aguirre, y en todos ellos entonces hay equipos de cardiología y está la posibilidad de hacer entonces en todos estos pacientes imágenes, un eco de superficie transtorácico y un eco cardiograma transesofágico, de tal forma que si uno le hace un eco transesofágico y no hay trombo en la aurícula o en la orejuela, uno va a una cardiovisión y deja al paciente 4 semanas con anticoagulación. Sin embargo, si en el eco transesofágico hay trombo o si no es posible hacer el eco transesofágico, entonces lo mejor es dejar a estos pacientes anticoagulados por 3 o 4 semanas y hacer una cardiovisión en diferida un mes después, luego de haber estado con tratamiento anticoagulante con INR óptimo entre 2 y 3. El tratamiento anticoagulante, bueno, usamos leparina, que es fundamentalmente en el paciente hospitalizado, ¿ya? Y lo que usamos fundamentalmente en el tratamiento anticoagulante de los pacientes que están ambulatorios es el tratamiento anticoagulante oral. Fundamentalmente lo que usamos acá es acenocumarol, lo que se usa en el resto del mundo es warfarina. El problema que tiene el tratamiento anticoagulante oral es que no más allá de un 55-60% están en rango terapéutico. Es decir, hay un 40% de pacientes que están con INR bajo 2, o sea, subóptimo, riesgo de embolía, o sobre 3, supraóptimo, riesgo de hemorragia. Y esto se debe a que el tratamiento anticoagulante es muy errático, digamos, hay mucha interacción con drogas y sobre todo con la alimentación. Y es por eso que ustedes van a conocer que en cada uno de los hospitales hay lo que se llama un policlínico de tratamiento anticoagulante, en el cual hay enfermeras y a veces médicos, en que le dan todas las normas y las guías a los pacientes y le anotan entonces la cantidad de medicamentos calculada por miligramos a la semana en una libretita o en un carnet de polietaco. Bueno, la aparición en los últimos 10 años de los NOACs o DOACs, ya que son los anticoagulantes directos, son mucho más eficaces, son más seguros, no requieren control biológico, eh, pero el problema es que son más caros, como todas las drogas nuevas, obviamente son un poco más caros, pero pueden ser de costo-beneficio, sobre todo en pacientes con dificultad de control, aquellos que están con INR fuera del rango de forma persistente, o en los pacientes que viven lejos de los centros en ruralidad. Nosotros, por ejemplo, en el Hospital San Juan de Dios, en nuestra área, nosotros tenemos el 7% de la población de Chile, nuestra área es muy extensa y con mucha ruralidad. Va desde el lago Rapel, por la ruta 68, por la ruta 78 y por la ruta 68 hasta Curacaví. Entonces, hay mucha gente, digamos, que le cuesta mucho trasladarse y bueno, ahí se han partido ya, se han ido sacando pacientes del poli de Taco y se han ido pasando a DOAC, a Rivaroxaban, a Dabigatran, y la verdad es que los pacientes lo toman, digamos, y están bien anticoagulados y no requieren este control biológico ni estar ajustando la dosis todos los meses. Una gran ventaja que tienen, y uno debería inclinarse al uso de los NOAC o DOAC, es fundamentalmente los pacientes con fibrilación auricular no valvular que son añosos, porque en estos pacientes se ha visto que hay mucho menos riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico, que es la complicación más temida con el tratamiento anticoagulante. Cuando nosotros decidimos iniciar el tratamiento anticoagulante, tenemos que colocar sobre una balanza dos scores, uno que es el score de Chatbask y el otro el score de Hasbred. El score de Chatbask nos va a dar una orientación del riesgo que tiene el paciente de hacer un stroke al año, según el score que tenga. Chatbask es la C inicial
ya es congestive heart failure, insuficiencia cardíaca, H, hipertensión, AH, ya, menor de 75, 1, mayor de 75, 2. Después viene en la D, que es diabetes, ¿ya? Stroke por 2 y vasculopatía, que es enfermedad vascular periférica, enfermedad renal o enfermedad coronaria. Y eso nos da un score que va de 0 a 9, ¿ya? El score de 0 tiene 0 riesgo y por lo tanto no tiene indicación de anticoagulación. De 2 hacia arriba el score va aumentando, entonces de 2 y puede llegar hasta 15% en el CHA2DS de 9 de riesgo de stroke al año, de tal forma que tiene indicación formal de, anticoagulación, el score sobre 2. El 1 es un territorio, digamos, de transición, ¿ya? Hoy día ser mujer da 1, y la verdad es que hoy día es muy discutible. En general el acuerdo es que sobre 2, de 2 hacia arriba, dejamos anticoagulantes, 0 no dejamos, y 1, la verdad es que nos inclinamos más a no dejar el tratamiento anticoagulante. Bueno, el CHA2DS score hay que contrarrestarlo con el Hasbled, ya que es el riesgo de sangramiento. Y ahí viene Hasbled, H, hipertensión, A, en función renal y hepática anormal, S, stroke, accidente vascular, bleeding, sangramiento, INR lábil, o sea, dificultad de controlar el INR, la L, pacientes mayores y el uso de drogas o alcohol. Cuando tenemos una puntuación mayor o igual a 3, indica riesgo elevado y uno tiene que tener precaución para el uso del anticoagulante. Pero en cualquier situación en la cual uno tenga que balancear el score de CHA2DS 2 y Hasbled, en general tratamos de inclinarnos a dejarle la anticoagulación, porque los pacientes mayores, que son los que tienen mayor Hasbled, son también los que tienen el CHA2DS más alto, y por lo tanto son los pacientes que más se benefician de reducir el riesgo de stroke. Piensen ustedes que en un abuelito, ¿ya? Autovalente, que muchas veces viven solo o con su compañera, que también es una persona mayor, el hacer un accidente cerebrovascular y quedar postrado es una desgracia, no solamente para el paciente, sino que para la familia y para el sistema sanitario. Así que en cualquier escenario uno debiera preferir entonces la anticoagulación, excepto cuando el Hasbled, ¿no es cierto?, es muy, muy elevado, digamos, el paciente tiene una condición que lo hace muy susceptible al sangramiento. Acá está el sistema de coagulación, la vía intrínseca y la vía extrínseca, y para solamente nombrarle donde actúan los anticoagulantes, los antivitamina K, ¿no es cierto?, bloquean 4 factores de la coagulación, el 2, el 10, el 7 y el 9, ¿ya? Y al bloquear esto, entonces van a bloquear entonces el paso final necesario, digamos, de conversión del fibrinógeno a fibrina y la formación del trombo. Y los nuevos anticoagulantes, los DOAC, afectan fundamentalmente el factor 10. Son anti-10A, actúan en el mismo sitio donde actúan las heparinas, de bajo peso molecular, y de esa forma entonces evitan la formación de trombina, y la trombina entonces no transforma el fibrinógeno en fibrina. Y hay un DOA, que es el dabigatran, que es un inhibidor directo de la trombina, también entonces impidiendo la transformación del fibrinógeno en fibrina. Con respecto al tratamiento farmacológico, ya en la fibrilación auricular, los pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular ya pueden usar libremente beta-bloqueadores, diltiazem, verapamilo, o los pacientes hipertensos mayores, también lo mismo, que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, lo mismo, ¿ya? Y los pacientes que tienen disfunción ventricular, bueno, a los beta-bloqueadores muchas veces le podemos agregar la digoxina, y en todos ellos podemos además usar como antiarrítmico, si es necesario para mantener el ritmo sinusal en estos pacientes, el uso de la amiodarona, ¿ya? La excepción está en los pacientes con enfermedad pulmonar crónica, en los cuales podemos usar los beta-bloqueadores de última generación o los calcioantagonistas no dihidropiridínicos, pero no la amiodarona, porque sabemos que puede agravar el problema pulmonar, porque una de las complicaciones que tiene es la fibrosis pulmonar. ¿Ya? Acá, con respecto al manejo desde el punto de vista antiarrítmico, farmacológico y no farmacológico, cuando no hay, ¿no es cierto?, cardiopatía estructural, en general se prefiere pacientes con FA paroxístico, FA persistente, pero que no tienen, son pacientes relativamente jóvenes, sin grandes factores de riesgo y con corazón poco remodelado, son buenos candidatos para el uso de la ablación por catéter. En ellos también nosotros podemos usar los antiarrítmicos, que se nos amplía un poco el espectro, porque podemos usar los 1C, flecainida, propafenona, porque no hay cardiopatía estructural. Son muy buenos antiarrítmicos,
además del sotalol y la amiodarona. Pero, como les decía, estos pacientes sin enfermedad estructural cardíaca son un buen grupo para ir a intentar un tratamiento curativo con la ablación por catéter. Cuando hay enfermedad, cardiopatía estructural, ¿ya? Y enfermedad coronaria, entonces la verdad es que las posibilidades desde el punto de vista terapéutico se nos van estrechando, nos queda la amiodarona. Muchas veces si hay cardiopatía coronaria, pero el paciente no tiene una cardiopatía estructural muy avanzada, también se puede hacer un intento de electrofulguración con catéter. Y cuando hay insuficiencia cardíaca, bueno, ahí no nos queda más que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que es muy importante, o sea, el uso de los IECA o de los antagonistas del receptor de angiotensina, más los beta-bloqueadores como el carvedilol, el bisoprolol y la espironolactona. Muchas veces tenemos que asociarle terapia diurética y también asociar algún antiarrítmico. Recuerden ustedes que en los pacientes con insuficiencia cardíaca, el mejor tratamiento antiarrítmico es un buen tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Lo mismo que en la cardiopatía coronaria. Un buen tratamiento de la cardiopatía coronaria muchas veces es el mejor tratamiento antiarrítmico. Concluyendo con respecto al manejo farmacológico, una de las conclusiones más importantes que han arrojado los estudios randomizados es que todos los pacientes, independiente de la estrategia que uno tenga, digamos, deben continuar la anticoagulación según el score de CHA2DS2, ¿ya? Porque en muchos pacientes, sobre todo con FA persistente, que hemos intentado 1, 2 o 3 cardioversiones que están con amiodarona, muchas veces pueden estar entrando y saliendo en FA, y esos pacientes se ha visto que son los que hacen las mayores complicaciones cardioembólicas. De tal forma que cuando el paciente ya es un paciente que la FA ha sido de difícil manejo y hemos tenido 2 o 3 cardioversiones y el corazón está, ¿no es cierto?, con una remodelación moderada, lo mejor, aunque se recupere el ritmo sinusal, es dejarlo con anticoagulantes, obviamente siempre considerando el CHA2DS2, pero si uno piensa, digamos, estos pacientes tienen un CHA2DS2 de 2 hacia arriba, de tal forma que es una buena idea dejarlos con anticoagulantes, porque de esa forma podemos evitar muchos fenómenos de accidente cerebrovascular y muchas microembolías que a veces son oligosintomáticas y que se manifiestan con los años en pacientes a través de demencia senil. Con respecto a las terapias no farmacológicas, la fibrilación auricular, ¿qué podemos decir? Bueno, lo que hablábamos de la ablación, candidato ideal para la ablación de las venas pulmonares, el paciente adulto joven, menor de 60 años, sin cardiopatía estructural, con episodios recurrentes de FA sintomática y en general son refractarios a medicamentos antiarrítmicos. En general se partió con estos pacientes y hoy día se ha ido extendiendo un poquito la indicación y hoy día los pacientes que siguen siendo idealmente menores de 60 años, pero que tienen factores de riesgo y que tienen un corazón ligeramente remodelado, una discreta dilatación de la aurícula izquierda y una disfunción ventricular, ¿no es cierto?, leve, moderada, también pudieran ser candidatos para la ablación por radiofrecuencia, a pesar de que en estos pacientes el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca, de la disfunción sistólica, juega un rol protagónico. Y aquí en este diapositivo estamos viendo lo que se hace, se introducen los catéteres por la vena femoral y suben por la vena cava inferior. Llegamos a la aurícula derecha, se hace una punción transeptal en el septum interauricular y se pasan los catéteres a la aurícula izquierda y ahí entonces se hace la ablación de las venas pulmonares. Ustedes vean los puntitos en blanco, es la ablación por radiofrecuencia de las venas pulmonares. Esto es una ablación punto a punto y acá hay una ablación, ¿no es cierto?, que también muchas veces se puede hacer con un catéter circunferencial, ¿ya?, que produce unas zonas de lesiones más homogéneas. Esto muchas veces es tratamiento curativo, pero hoy día estos pacientes también, cuando tienen una cardiopatía estructural a medio camino, igual deben quedar con tratamiento anticoagulante. Y esto es lo que se ve en las imágenes, ¿no es cierto?, con carto, ¿ya? Cuando uno hace mapeo electroanatómico, aquí están las líneas de ablación, la vena pulmonar superior izquierda, la vena pulmonar inferior izquierda, la vena pulmonar superior derecha e inferior derecha, con las zonas de ablación. En el fondo se aíslan las venas pulmonares y ya los potenciales no llegan a la pared de la aurícula izquierda y entonces no se genera este gatillo que es el que determina la fibrilación auricular en este grupo particular de pacientes. Indicaciones de marcapaso en pacientes con FA, pacientes con enfermedad del nodo y episodios de braditaquicardia, puede ser necesario el implante de un marcapaso
para evitar las pausas, porque en estos pacientes tenemos que dejarle drogas que nos controlen los episodios de taquicardia, fundamentalmente los beta-bloqueadores, o también podemos dejarle entonces calcio antagonista no dihidropirínico o digital, pero muchas veces nos vamos para el otro lado y el corazón se pone muy lento con pausa, el paciente puede tener síncope y entonces necesitamos colocar un marcapaso para asegurar un piso mínimo de latidos, ¿ya? Y en pacientes con FA de respuesta ventricular rápida que son refractarios a drogas, muchas veces uno agrega drogas, le deja atenolol, le agrega diltiazem y muchas veces llegamos a digoxina y sin embargo siguen rápido porque el nodo AB es muy conductor y el paciente no logra controlar la respuesta ventricular de la FA, muchas veces es necesario entonces colocar un marcapaso y posteriormente al mes hacer una ablación del nodo auriculoventricular. Estos pacientes quedan dependientes del marcapaso. Acá en este diapositivo les muestro yo en el corazón, acá hay un electrodo que va y que llega al ápex del ventrículo derecho. Esta es la estimulación que llamamos BDI, estimula en ventrículo derecho, sensa en ventrículo derecho y si sensa un QRS se inhibe, por eso se llama estimulación BDI. Este es el marcapaso del electrodo BDI, es el que se coloca en los pacientes con síndrome de Brady-Taki, en el cual le damos drogas para controlar la frecuencia alta y seteamos el marcapaso en 60, de tal forma de que si nos vamos para el otro lado, parte el marcapaso a 60 latidos por minuto y no hay problema. Y la otra condición que veíamos eran los pacientes en los cuales no logramos controlar la taquiarritmia por FA, a pesar de que vamos sumando drogas, y entonces se hace necesario una colocación de un marcapasos BDI y posteriormente al mes hacer una ablación con radiofrecuencia del nodo auriculoventricular y ese paciente entonces le sacamos todas las drogas que estábamos utilizando, o sea, la digital, el beta bloqueo o el calcio antagonista, y queda entonces absolutamente dependiente del ritmo de marcapaso, ¿ya? La otra, este es un cable que está en la pared de la aurícula paralateral de la aurícula derecha, y este otro retrograda el seno coronario, va a la región posterobasal del ventrículo izquierdo, y este slide también muestra los 3 cables que se usan, ustedes lo van a ver cuando hagan las clases de insuficiencia cardíaca, y la terapia de resincronización cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Bueno, me parece que estamos terminando entonces. Como conclusiones, la FA va en aumento en la medida en que la población envejece y vive más. Fíjense ustedes que las expectativas de vida en Chile, 83 años para la mujer, 81 para el hombre, o sea, cada vez la gente vive más, la tercera edad, digamos, es una edad que tiene bastantes años, y nosotros sabemos que esta arritmia es una arritmia de los pacientes mayores, por lo tanto, cada vez vamos a ver más pacientes con fibrilación auricular, ¿ya? Cuando la FA no hacemos las cosas bien, muchas veces disminuye la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes. Por eso que es importante tener en mente el control, inicialmente el control del ritmo, o sea, tratar de recuperar el ritmo sinusal en los pacientes con FA persistente sobre todo, y en los pacientes con FA permanente, ¿no es cierto?, un buen control de la frecuencia, y prácticamente en todo el universo de pacientes con FA persistente y permanente, tener en mente el tratamiento anticoagulante, que es el que en definitiva mantiene la sobrevida y una buena calidad de vida en estos pacientes, ¿ya? Como es una enfermedad multifactorial con múltiples opciones terapéuticas, ya tenemos que centrarnos fundamentalmente en tratar de mejorar la calidad de vida, y eso tiene que ver fundamentalmente con un buen manejo terapéutico y sobre todo un buen tratamiento anticoagulante. De esa forma vamos a reducir las hospitalizaciones de estos pacientes y la mortalidad precoz. La ablación como control del ritmo es una alternativa real y muchas veces mejor que el tratamiento farmacológico, sobre todo en la FA paroxística o en la FA persistente, que está recién partiendo, digamos, con un corazón poco remodelado en pacientes jóvenes, y en este grupo seleccionado de pacientes puede ser un tratamiento curativo, que eso es muy importante. Y por último, la anticoagulación se debe mantener en la mayoría de los pacientes según el score de Charles-Bass. Independiente muchas veces que logremos recuperar el ritmo sinusal a través de una cardiación farmacológica o eléctrica, o a través de la ablación de las venas pulmonares, estos pacientes de todas maneras eh, tenemos que de alguna forma aplicarle el score de Charles-Bass, y si tienen el score de Charles-Bass de 2 o más, a pesar de que estén en ritmo sinusal, en estos pacientes el ideal es mantener el tratamiento anticoagulante, porque como les decía,
hay muchos pacientes que hacen episodios de FA autolimitadas, silentes, y esos episodios se ha visto que también pueden producir microembolías que finalmente con los años van a producir deterioro senil y una mortalidad precoz en nuestros pacientes. Bueno, esto es lo que yo quería conversarles sobre fibrilación auricular. Ustedes van a tener posibilidades de revisar, digamos, este material con más calma y si aparecen entonces dudas, a lo mejor podremos tener un chat en algún momento. No sé, ustedes saben que estamos migrando a estas plataformas de e-learning, ¿ya? Por este tiempo, probablemente va a ser por un par de meses, y espero de que el material sea de toda la ayuda, y cualquier duda, bueno, a través de la profesora coordinadora del curso, me las hacen llegar y estaremos prestos para resolverla. ¿Eh? Un abrazo y que les vaya muy bien, chicos.